Sean todos bienvenidos al resumen informativo Prevengamos el Coronavirus. Hoy miércoles 24 de junio, Gabriela Mayinbray, un servidor Aquilves Martínez, estaremos repasando las informaciones. Les recordamos nuestras redes sociales @noticias_TRT en Twitter, @noticias_TRT para Instagram, están siempre disponibles para ustedes. Vamos a iniciar hablando del balance oficial emitido por parte del Gobierno Nacional respecto a los casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas en Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez confirmó un total de 179 nuevos casos de coronavirus en Venezuela, estos registrados en las últimas 24 horas para tener una suma total de 4.314 contagiados en el territorio venezolano. De estos casos, 24 son de transmisión comunitaria, 11 de ellos hacen referencia a un foco detectado en las minas de Baruta en el estado Miranda. Allí, 5 de estas personas son de un núcleo familiar. En el estado Aragua se detectaron 8 nuevos casos, también hay 3 de ellos que hacen referencia a un núcleo familiar y tenemos 5 casos positivos en Distrito Capital. Con esto cerramos las cifras de los 24 casos de transmisión comunitaria, pero también se registraron un total de 155 casos importados, de los cuales 131 son provenientes de Colombia. 14 son provenientes de contacto con viajeros internacionales, entre ellos 2 efectivos militares en Guasdualito, estado Apure, y 12 personas del área de la salud de logística en el estado Táchira. Además, hay 3 casos importados de Ecuador y 7 de personas provenientes del Perú. Lamentablemente se registraron 3 decesos para este día miércoles 24 de junio, 2 de ellos son de personas del foco del estado Zulia y 1 de Distrito Capital, 2 hombres y 1 mujer. El primero de ellos es un pescador de 79 años que inició síntomas el 8 de junio, ingresó a cuidados intensivos el 20 de junio y lamentablemente este día miércoles falleció. El siguiente caso hace referencia a una mujer de 52 años de San Francisco en el estado Zulia. Ella tenía algunas patologías de base, era diabética y también hipertensa. Lamentablemente sufrió complicaciones y también falleció. Finalmente, el último deceso de este día hace referencia a un hombre de Distrito Capital que estuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Esta persona tuvo mala evolución, deterioro respiratorio severo, y esto último fue lo que lamentablemente le ocasionó la muerte. Una cosa importante a destacar de esta última persona fallecida para este miércoles es que hasta el momento no se ha determinado el foco donde esta persona se contagió. Es una de las cosas que recalcaba la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, de allí la importancia de mantener la cuarentena, porque, por ejemplo, en el caso de esta persona no se sabe cómo se contagió y eso quiere decir que el virus puede estar en cualquier lugar allí en el estado Zulia. Entonces, un total de 179 nuevos casos de coronavirus para llegar a una cifra total de 4.314 contagiados en Venezuela. Comenzamos con las informaciones de carácter local porque a 101 días de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, esta es la imagen que se puede observar este miércoles en la avenida Venezuela, en San Antonio del Táchira. Las principales vías de la jurisdicción se encuentran desoladas como consecuencia del toque de queda que concluye a las 10 de la mañana y se vuelve a activar a las 4 de la tarde. Esto todos los días en zona fronteriza. Recordemos que entraron en las normas estrictas de cuarentena. San Antonio de Táchira, que es la puerta hacia el retorno de centenares de connacionales que durante las últimas semanas han estado regresando al país, gran cantidad de ellos portadores del virus COVID-19, según los balances emitidos por parte del Gobierno Nacional, tienen que pernoctar y pasar un periodo de cuarentena en la frontera y posteriormente trasladarse a sus estados de destinos. Esta es la imagen que reflejaba San Antonio de Táchira durante este miércoles 24 de junio.
En otras noticias a nivel regional, este miércoles en el estado Táchira se originó un fenómeno natural importante. Arena del Sahara llegó al estado Táchira. Esta información la dio a conocer el meteorólogo Luis Vargas a través de su cuenta de Twitter y explicaba que el polvo del Sahara se extendió hasta el suroccidente de Venezuela, punto cardinal diametralmente opuesto al nororiente del país, por donde comenzó a llegar este fenómeno. Así se observó hoy desde los municipios metropolitanos de Táchira. Allí lo están observando ustedes en algunas imágenes capturadas por diferentes personas y que publicaron a través de las redes sociales. En la imagen satelital se observa en color rosa las concentraciones del polvo del Sahara. Estas partículas se encuentran sobre el Caribe y zona norte del territorio nacional y otra en mayor proporción sobre el Atlántico tropical. Y cambiamos ahora a informaciones relacionadas a el día 24 de junio, celebración a nivel nacional de las fiestas de San Juan. A pesar de la cuarentena impuesta en el país para frenar el avance del COVID-19, cientos de personas se aglomeraron en las calles de Borburata, en Puerto Cabello, estado Carabobo, y en Naiguatá, estado La Guaira, para festejar el Día de San Juan, este 24 de junio. La Guaira, uno de los estados más afectados por el virus, con más de 80 casos confirmados, entró desde este lunes en la radicalización de la cuarentena impuesta por el gobierno nacional. En otras noticias, FEDEAGRO ha denunciado en diversas oportunidades las dificultades que presentan para poder distribuir y producir alimentos a nivel nacional. Es una situación que en diferentes oportunidades algunos de sus agremiados han hecho pública. La producción de alimentos en el 2020 en Venezuela podría llegar a mínimos históricos como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y de distintos problemas que afectan al sector agropecuario, según denunció FEDEAGRO. Si producimos un 20%, quiere decir que alguien va a tener que importar el 80% para las necesidades de todos los venezolanos. Muchos de nuestros productores siguen comprando combustible del lado colombiano para poder llevar las hortalizas, indicó el primer vicepresidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, dejando en evidencia algunos de los problemas que presentan en estos momentos. Y hablamos de la pandemia del COVID-19 en diferentes países, caso puntual Perú, porque cumple 100 días de cuarentena sin poder frenar la crisis económica ni los contagios en territorio peruano. El país suramericano ha cumplido 100 días de dura cuarentena, lo que no ha evitado que se convierta en el sexto país del mundo con más casos confirmados de coronavirus. Entre tanto, su economía se hunde y el enfado crece entre la población. El impacto económico de más de 3 meses de parálisis es terrible, con millones de desempleados. Este año se espera que el Producto Interno Bruto retroceda 12.5%, la peor caída en un siglo. A nivel internacional, este miércoles se desarrolló la conferencia para países latinoamericanos contra el COVID-19. Fue una reunión en donde se buscaba encontrar algunos mecanismos para encontrar financiación y apoyo a los países latinoamericanos que se han visto más afectados debido a la pandemia. Latinoamérica es actualmente el epicentro del COVID-19 y está afrontando el doble desafío de superar la crisis sanitaria y reactivar las economías de los países de la región, cuyo estado en muchos casos ya era precario antes del COVID-19, acuciado por la pobreza y las desigualdades sociales. Este miércoles se ha celebrado la Conferencia de Países Latinoamericanos contra el COVID-19 en busca de estos mecanismos y el apoyo. En esta participaron los presidentes de 10 países, también instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. En América Latina, 29 millones de personas se exponen a la pobreza y 16 millones a la pobreza extrema por la crisis del COVID. En un contexto mundial de recesión y de caída del PIB mundial del 4.9% para 2020, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, los retos para la región de América Latina son aún más apremiantes.
Vamos a repasar algunas informaciones destacadas en la prensa internacional la jornada de este miércoles. América concentra casi la mitad de casos de coronavirus en el mundo, según la Organización Panamericana de la Salud. Casi la mitad de todos los casos de COVID-19 del mundo están en América y los números siguen aumentando, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Estados Unidos y Brasil, los dos países con más casos a nivel mundial. Así es. Fallece tercer trabajador de minera chilena Codelco por coronavirus. Qué lamentable noticia. En otras informaciones, Universidad de Washington pronostica 180.000 muertes en Estados Unidos por COVID-19 para el mes de octubre. La Universidad de Washington pronosticó el miércoles que habrá unos 180.000 muertos en Estados Unidos por COVID-19 al 1 de octubre, en un día en que los casos mostraron nuevas señales de estar en ascenso y aún así en Estados Unidos continúan dando pasos hacia el desconfinamiento. Organización Mundial de la Salud dice que el mundo llegará a 10 billones de casos de COVID-19 la próxima semana. Esto va de la mano con el titular anterior porque indica que los casos continúan aumentando en muchos países. Fondo Monetario Internacional anticipa una recesión global más profunda por impacto del coronavirus. Tenemos otras noticias. Se registra un sismo de magnitud 5.5 en Nueva Zelanda. Varios países han registrado sismo, México quizá el más importante y el de mayor magnitud, también en la costa oeste de los Estados Unidos se registró un sismo en California, en Japón y también se reseña este sismo de 5.5 en la escala de Richter en Nueva Zelanda. El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 14.3 kilómetros. Hablamos de información relacionada con Venezuela. Maduro anuncia su disponibilidad a someter su cargo a un referéndum en el año 2022. El mandatario mencionó la disponibilidad de un referéndum revocatorio si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución. Y en informaciones de deportes, el Liverpool muy cerca de ganar la Liga Premier tras golear 4-0 al Crystal Palace. La condición para que sea campeón próximamente el Liverpool es que el Manchester City no gane su próximo compromiso. Estaría celebrando el equipo de Jürgen Klopp el título de la Premier que se le hizo esquivo el año pasado. Sería esta la oportunidad para el Liverpool. Muy bien, tenemos también otras noticias. En cuanto a los deportes, Real Madrid recupera la punta en España con triunfo ante Mallorca, donde debuta un argentino de 15 años. Es la sensación. Precisamente la noticia más importante, más allá de la victoria del Real Madrid, que asume nuevamente el primer puesto en la clasificación del fútbol español, empatado en puntos con el Barcelona, pero con diferencia de enfrentamientos directos, como se reseñó previamente en el segmento deportivo. La noticia la dio un muchacho de 15 años que, debutando con el Mallorca, se convierte en el más joven en la historia de la Liga Española de ver acción en la primera división. Nacido en territorio mexicano, de padre argentino, era futbolista, estaba en México. Posteriormente, cuando tenía 2 años, se trasladó a España, así que tiene la posibilidad de jugar para cualquiera de las 3 selecciones a nivel internacional. Lucas Romero es el futbolista joven que ha acaparado los titulares de muchos portales web deportivos para este día. 15 años, Aguilera, ¿qué estabas haciendo tú a esa edad? A esa edad practicaba deporte, no a este nivel, no en primera división, jugaba baloncesto, pero la calidad que debe tener este muchacho para estar ya en la primera división del fútbol español se pierde de vista. Por allí algunos medios internacionales lo reseñan como el Messi mexicano. Wow. Por su nacimiento, pero ya fue convocado con la selección argentina categoría sub-15. Bueno, qué buena noticia. Bueno, amigos, nosotros con esto estamos llegando al final de este resumen informativo. Les recordamos nuestras redes sociales, @noticias_TRT en Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Los invitamos mañana nuevamente, este jueves, a que sintonicen la televisora del Táchira y esta programación especial que hemos venido llevando día a día a sus hogares. Aquí Ilves Martínez y quien les habla, Gabriela Magilbray, les desean una feliz noche.